Buenas, hoy les vamos a hablar de Acalculia, mi compañera Eliana Andrade, Fabiola Hernández Pineda y mi persona Ana Arenales. ¿Qué es Acalculia? Es un término puesto por Salomón. Hace referencia a una pérdida o alteración en la capacidad de realizar algunos cálculos, como resultado de algún tipo de daño cerebral. Diferencia entre la acalculia y la discalculia. La acalculia es cuando se produce una dificultad del aprendizaje matemático debido a una lesión cerebral, mientras que en la discalculia se produce la dificultad del aprendizaje matemático, pero no hay lesión cerebral. Calculia alencia se ve alrededor del reconocimiento de símbolos numéricos. Un ejemplo, cuando el niño no puede reconocer el por, el más, el menos, entre. Ahí es cuando se da la calculia alencia. Alencia pura es la pérdida de la capacidad de leer sin perder el escribir, y esto se da por causa de un daño cerebral. Un ejemplo, la lectura es muy lenta ya que tienen que ir identificando y en algunos casos nombrando cada una de las letras que componen la palabra. Tipos de acalculia. Acalculia primaria anaritmetia. Imposible de realizar cálculos aritméticos. Pérdida del sentido computacional. Acalculia secundaria física. Afasia de Broca. Trastorno producido por lesión en el área de Broca. Se encuentra ubicada en el lóbulo frontal izquierdo y ejerce el control del lenguaje expresivo. Las personas con afasia de Broca tienen dificultad para hablar con fluidez, pero la comprensión de lo que escuchan suele conservarse mayormente. Este tipo de afasia se conoce como afasia no fluida o expresiva. Ejemplo, una persona con afasia de Broca podría decir caminar perro, queriendo decir sacaré a caminar el perro. Por lo general, las personas con afasia de Broca comprenden bastante bien lo que dicen los demás, por eso a menudo se dan cuenta de sus dificultades y se pueden frustrar fácilmente. Afasia de Wernicke. En esta forma de afasia, la capacidad para comprender el significado de las palabras y oraciones se ven bastante afectados. Sin embargo, se conserva mayormente la capacidad para producir el lenguaje conectado. También se conoce como afasia fluida o receptiva. Las personas con este patrón de afasia pueden hablar con facilidad y fluidez usando oraciones largas y complejas que no tienen sentido o contienen palabras irreconocibles, incorrectas o innecesarias. Por ejemplo, una persona con afasia de Wernicke puede decir: ¿sabes que Piochachio presentó y quiero dibujar círculos y cuidar de él como tú querías antes? Como resultado, a menudo es difícil seguir lo que la persona está tratando de decir. Las personas con afasia de Wernicke a menudo no son conscientes de sus errores al hablar. Otra característica de este tipo de afasia es la dificultad para comprender el habla. Afasia de conducción o aferente, también conocida con los términos de afasia motora, sinestésica o aferente. En la afasia de conducción, el lenguaje es fluido, pero a menudo en forma inentendible o tipo jerga, con gran cantidad de paráfrasis y neologismos. Alexia central. La dificultad es evidente tanto en la lectura en voz alta como en la lectura silenciosa. Acalculia agrafia. Alteraciones de la escritura y lectura de los números, que pueden acompañarse o no de la alexia y agrafia para las palabras. Acalculia especial. Implica un trastorno en la organización en el que las reglas de colocación de los dígitos en su orden y en su espacio están alterados. Déficits en el sistema de cálculo o anaritmetia. Alteración en la comprensión de símbolos y conceptos de las operaciones matemáticas. Alteración en recuerdo de los hechos matemáticos. Alteraciones
en la ejecución de tareas matemáticas. Alteraciones locales del sistema nervioso. Las alteraciones del cálculo se han asociado a lesiones parietales izquierdas, aunque se han descrito múltiples localizaciones implicadas. Localizaciones hemisféricas, tanto lesiones en el hemisferio derecho como en el izquierdo, pueden reducir a calculia. Procedimientos numéricos. Los estudios realizados hasta la actualidad parecen indicar que este sentido numérico es innato, tanto en el ser humano como en otras especies animales. Valoración neurológica. Se hace una valoración para descartar los problemas neurológicos, como la demencia, afasia, alexia o agrafías. En caso de que exista, nos llevaría a un diagnóstico de acalculia secundaria por sus alteraciones. Localización de la etiología. Las operaciones aritméticas requieren la integración de diferentes y complejas funciones neurocognitivas. Por lo tanto, las lesiones extensas pueden justificar la aparición de acalculia.